Vamos a hablar de un tema que desde el momento que yo anuncie el versículo, ustedes van a decir, ya sé de lo que va a hablar el pastor. Ok, pero vamos a ver al final del mensaje, a ver si tú sabías todo lo que vamos a hablar sobre este tema hoy, ¿sí? Antes de entrar en el mensaje y de darles el título, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este texto, Oseas 4:6. Hoy les voy a pedir que anoten mucho, les voy a dar unos cuantos versículos bíblicos que no los voy a leer, se los voy a dejar como tarea para que ustedes después del mensaje lo lean en casa, ¿sí? Y corroboren que lo que yo les comenté y les compartí es eso que está escrito ahí. Muy bien, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es fuerte este mensaje, porque habla de algo tan terrible como es la destrucción de algo. Algo que es destruido, algo que es llevado al punto de la destrucción, es algo que queda absolutamente inutilizado, inhábil, no sirve para nada. Eso dice el diccionario, si ustedes buscan la palabra destruir. Algo que queda reducido a la nada, no sirve para nada, queda inutilizado. Eso es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios no tiene conocimiento de Dios. No estamos hablando de conocimientos generales, ni científicos, ni de otras materias, sino de la voluntad de Dios. Cuando no tenemos conocimiento de la palabra, lo que no estamos teniendo es conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, es triste ver esta realidad cuando una persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Es muy triste. Pero resulta que aquí el texto bíblico sigue diciendo, ¿por cuánto desechaste el conocimiento? O sea que el conocimiento era algo que estaba al alcance del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios lo desechó. El pueblo de Dios lo rechazó. El pueblo de Dios entonces fue el responsable de su destrucción. Fueron los únicos responsables de su destrucción. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la ciencia del bien estaba dada por Dios a su pueblo y su pueblo rechazó tal conocimiento. Por lo tanto, la destrucción no era la voluntad de Dios para su pueblo. Obviamente. Dios no quería tal cosa para su pueblo. Pero cuando el pueblo es rebelde, cuando el pueblo cierra su cabeza y su corazón a Cristo y a su palabra, cuando el pueblo no quiere entender razones, cuando el pueblo no desea, no ama la palabra del Señor, pues carecerá de conocimiento, es decir, de inteligencia espiritual para actuar en ciertos momentos de la vida, cuando necesita sabiduría de lo alto y no sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando digo terrenal, animal y diabólica, no se me asuste porque eso es lo que dice la Biblia, que la inteligencia humana tiene esas características. Es terrenal, es diabólica. La palabra diabólica viene ¿de qué? De diablo. Y la palabra diablo, ¿qué significa traducido? Traidor. Por lo tanto, lo que nos está diciendo ese texto es que la sabiduría o inteligencia del hombre es traidora. ¿Se ha encontrado usted alguna vez con algo así? ¿Con gente que actuó con ustedes estratégicamente traicionándolos? Esa es la sabiduría de la tierra. La sabiduría de Dios y la sabiduría de lo alto nunca va a buscar la destrucción de nadie. Jamás va a buscar la destrucción ni de la persona ni del otro. Todo lo contrario. Entonces, el responsable único y final, el último responsable de que haya destrucción en el pueblo de Dios, es ni más ni menos que el pueblo de Dios. No es Dios el responsable, ¿sí? Porque encima el necio, el ignorante, el insensato, el que rechaza el conocimiento, después cuando vienen las consecuencias de destrucción, ¿saben a quién le echan la culpa? A Dios. Con frases como, yo no sé por qué Dios me manda esto. Ay. Yo no sé por qué Dios me manda esto.
¿no? Eso te lo trajiste tú solito para tu vida, lo atrajiste a tu vida. Tú lo trajiste a tu vida, tú lo arrastraste hacia ti misma, hacia ti mismo, atrajiste la destrucción a tu vida cuando rechazaste el conocimiento de Dios. Por último, voy a leer Romanos, o podríamos leer Primera de Corintios, ya que estamos hablando de la edificación del cuerpo. Hay varios textos para hablar de esto, pero aquí tenemos uno también importante, que dice, 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Para qué dijimos que son los dones? Para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Y qué dice Pablo al principio de este texto cuando va a hablar de los dones? Dice, no quiero que ignoren. Es decir, quiero que sepan. Quiero que ustedes sepan. Porque si ustedes ignoran de ciertas cosas como estas, pueden llegar a ser confundidos, destruidos, desanimados, desalentados, distintas cosas que pueden ir apuntando hacia la destrucción de la vida cristiana. Voy a citar dos más. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, todavía no ha entendido que puede comer de todo. No se preocupen, no es para entrar en disputas, en discusiones, en peleas con el hermano débil, porque todavía no entendió ciertas cosas que tenían que ver con las leyes de la comida, por ejemplo. En el pueblo cristiano primitivo ocurría eso porque había muchos judíos dentro de la iglesia primitiva. Ahora, ¿cómo le llama Pablo a la persona que todavía no entendió totalmente algo? Pablo lo llama débil. Es decir, una persona que no tiene conocimiento es una persona que está en debilidad, está en vulnerabilidad y puede ser atacado y puede ser destruido. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 1, estos son textos que yo ya he predicado, algunos de ustedes los recordarán, capítulo 1, verso 15, dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo estaba intercediendo por la iglesia de Éfeso y dice, ¿para qué? Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amén. Es decir, también esto es importante, orar por la iglesia, no solo por el pastor, para que nos conduzca con ciencia y con sabiduría, sino también por la iglesia, para que el Señor abra el entendimiento de la iglesia y todos podamos comprender por la intervención del Espíritu Santo en nuestro corazón, iluminando nuestro entendimiento para entender las verdades de Dios. Ahora, eso está descartado y está garantizado de que va a ocurrir. Es decir, el Señor es el mayor interesado en darnos a nosotros luz y entendimiento para que no seamos destruidos precisamente. Dios no quiere que nosotros vivamos tal destrucción por no alcanzar el conocimiento. Él tiene todo el conocimiento puesto a nuestra disposición hoy en día más que nunca a través de las Escrituras. El plan completo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios quiere que ustedes y yo sepamos está escrito ahí en su palabra. Entonces, ¿quiénes son los que deben moverse hacia ella, introducirse en ella, explorarla a ella, meditar en ella, como dice el Salmo 100, el Salmo 1? Nosotros somos los que tenemos que tener la iniciativa de amar la palabra de Dios, de introducirnos en ella, de buscar en ella la verdad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y el pastor, una de las funciones que tiene es esa, poder guiar a la iglesia en el conocimiento de las Escrituras para que no seamos destruidos. Amén. Dijimos el domingo pasado que ese mensaje que pudimos compartir era simplemente la introducción
lo que ocurrió con la vida de Elías y la potencia de la oración de Elías, que era capaz de cerrar los cielos por 3 años y medio y luego abrirla con oración y entender que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, es decir, no era un superhombre, no era un superhéroe como podemos ver en las películas de Marvel, ¿sí? Sino que era un hombre común y corriente. Eso nos dice la Biblia acerca de Elías, este tremendo profeta de Dios del Antiguo Testamento, que tenía este poder tan grandioso, que inclusive, como vimos el domingo pasado, hizo llover fuego del cielo con su oración, fuego de Dios que consumió todo el holocausto, todo el sacrificio que había sido presentado en ese altar de 12 piedras, que inclusive las piedras fueron consumidas por el fuego de Dios. Imagínense ustedes qué tremenda manifestación de poder de Dios que hubo en ese momento delante de esa multitud en Israel. Fue tan grandioso lo que ocurrió que yo creo que por más que quisiéramos hacer el esfuerzo de imaginarnos cómo fue esto, sería imposible. Pero lo que nos ayuda de alguna manera a dimensionar qué tan grande fue lo que ocurrió, que no fue una llamita que apareció allí arriba del animalito, sino que fue algo portentoso lo que ocurrió, fue el hecho de que luego que esto ocurre, todo el pueblo de Israel se arrodilló, dice la palabra, se arrodilló y reconoció que Jehová es Dios y nadie más. Eso es realmente un despertar de conciencia y un avivamiento impresionante. Hoy vamos a ver entonces como la segunda parte, aunque yo lo desprendí, no puse parte 2 del mensaje del domingo anterior, sino que lo desprendí porque vamos a hablar específicamente de lo que nos introdujo en el tema el domingo pasado, que fue el texto de Santiago. Aquel texto que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese es el título del mensaje que vamos a compartir hoy, como si fuese la segunda parte de lo que predicamos el domingo pasado, pero hoy nos vamos a meter objetivamente en la ciencia de la oración, en el conocimiento de la oración. Específicamente, vamos a introducirnos para tratar de entender unos cuantos aspectos, no todos, porque hay muchísimo para hablar de la oración, pero traté de reunir todos los aspectos importantes que tienen que ver con nuestra oración, nuestra comunión con Dios a través de la oración. Y vamos a entender lo importantísimo que es entender primero la oración para luego aplicarla en nuestras vidas, no solo por nosotros, no solo por nuestras necesidades, sino también por el cuerpo de Cristo, la iglesia, y por todo el mundo que necesita ser alcanzado por las oraciones de justos que sean oraciones eficaces. ¿Sí? Así que este es el título entonces del mensaje de hoy y vamos a tomar como texto base de esta prédica Santiago capítulo 5 versículo 16b, es decir, la segunda parte del versículo, la parte B, que dice precisamente como el título. Allí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso el domingo pasado el título decía que la oración del justo no es todopoderosa. Aquí dice que puede mucho, no dice que puede todo. La oración del justo no es todopoderosa, pero al Dios a quien ora el justo, sí lo es. Ese era el título del domingo pasado, ¿recuerdan? Es decir, nuestro Dios es todopoderoso y a nuestro Dios, cuando oramos a nuestro Dios, en Él podemos encontrar las respuestas de las cosas imposibles para nuestra vida. Aquellas cosas que no están al alcance de los recursos humanos, recursos tangibles o intangibles que la humanidad maneja. Aquellas cosas que están más allá de las posibilidades humanas y que Dios sí las puede hacer. Que para Dios nada es imposible, como Gabriel el ángel le dijo a María cuando le anunció que su prima Elizabeth, que era viejita y que era estéril, estaba cursando su 6º mes de embarazo. Y por eso le dijo a María, María, mira, tú eres virgen y tú también vas a quedar embarazada en este momento. Sí, vas a quedar embarazada y vas a dar a luz al Hijo de Dios. ¿Por qué? Verso 37 del capítulo 1 de Lucas dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén.
Bíblicamente, ¿qué es la oración? Vamos a empezar por allí. Este texto dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, la oración. Empecemos desglosando el texto. Vamos a hacer la exégesis de todo este texto. La oración, ¿qué es? Bíblicamente la oración es la comunión reverente y sincera entre el ser humano y Dios. Es un acto espiritual mediante el cual la persona se dirige a Dios. Número 1, para adorarlo. Número 2, para confesar sus pecados. Número 3, para dar gracias. Y número 4, para presentarle peticiones. Estas 4 cosas son los ejes sobre los cuales gira la oración. Amén. Repito, adorar, confesar nuestros pecados, dar gracias y presentar nuestras peticiones. Implica no solamente hablar, sino también escuchar, rendirse ante Dios, entrar en su presencia y en comunión con Él. Esta es la posibilidad que nos da a nosotros, los hijos de Dios, la oración. Si tuviésemos que formular un concepto de la oración, sería este. Lo pueden anotar para que no se olviden. La oración es un diálogo con Dios Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda o asistencia del Espíritu Santo. La oración es un diálogo con Dios Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda o asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a puntualizar estas cosas que son las que yo les dije recién, parecen básicas? ¿Acaso todos sabíamos que la oración debe ser hecha al Padre? Si todos ya lo sabían, gloria a Dios. Pero a veces escucho que personas oran diciendo, y no lo digo aquí, no lo digo por la iglesia, he escuchado oraciones que dicen, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús que hagas tal cosa, o Señor Jesús, te pido en el nombre del Espíritu Santo, que o sea, va como direccionándose la oración hacia distintas personas que ahora vamos a ver por la Escritura que no es al Espíritu Santo, que no es al Hijo, sino al Padre, a quien nosotros oramos cuando elevamos una oración a Dios. Y lo hacemos en el nombre del Hijo. ¿Por qué lo hacemos en el nombre del Hijo? Porque si lo hiciésemos en nuestro propio nombre, nosotros no tenemos mérito alguno para poder entrar a la presencia santísima de Dios. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios porque nos moriríamos delante de la santidad de Dios. Igual que pasaba en el antiguo pacto. Solo que ahora nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 1, hemos sido aceptos en el amado. Es decir, el amado es Cristo, el Hijo de Dios, y en Él, como nosotros estamos dentro de Él, porque estamos dentro de su cuerpo, que es la iglesia, dentro de Cristo nos podemos presentar ante Papá Dios, en el nombre del Hijo. Es decir, que cuando el Padre nos mira a nosotros, lo que ve es a su Hijo Jesucristo como un velo que nos santifica a nosotros detrás, a los que estamos detrás de ese velo. Nos ve santos, nos ve limpios y nos ve justos. Y ahí comienza a responderse de a poquito la siguiente parte de este texto que leíamos. La oración del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces Dios nos ve justos cuando nos mira en Cristo. Si nosotros estamos fuera de Cristo, si somos personas del mundo, que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que no hemos abierto nuestro corazón a Cristo, pues entonces nuestras oraciones van a sufrir estorbos, porque aún los cristianos tienen estorbos en sus oraciones. Ya vamos a desarrollar ese punto. Primero, vamos por esta primera parte. ¿Qué dijimos que es la oración? Un diálogo. Un diálogo. No es una lista de supermercado la oración. ¿Sí? A veces también ocurre esto, que venimos ante Dios y anotamos las peticiones que le vamos a hacer a Dios para no olvidarnos de ninguna. Y venimos ante el Señor y pedimos en el nombre de Jesús, nos dirigimos correctamente al Padre en el nombre de Jesús y pedimos todo lo que necesitamos pedir y le decimos gracias Señor, amén y chao, nos fuimos. Y el Señor nos queda mirando. Imagínense ustedes ese tipo de comunicación con nuestro Padre, cuando se supone que la oración es un diálogo. Si es un diálogo, no es un monólogo.
no es un monólogo. Tú tienes que aprender a abrir tu espíritu. Tú tienes que aprender a meditar en la presencia del Señor y tienes que afinar tu oído espiritual porque el Señor, a través de su Espíritu Santo que nos está asistiendo justamente en la oración, no solamente nos asiste para ayudarnos a pedir correctamente, sino que además el Espíritu Santo es el que se comunica con nosotros por medio de su Espíritu y nos comienza a guiar a toda verdad y a toda justicia, recordándonos las palabras dichas por el Señor Jesucristo, es decir, la doctrina cristiana. El Espíritu Santo comienza a guiarnos, comienza a hablarnos. Pero si yo vengo y digo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo ahora, Señor, ante tu presencia y te pido, Señor, que me abras puertas de trabajo, que bendigas mi matrimonio, que levantes a mis hijos, Señor, y que no permitas, Señor, que mi suegra me venga a visitar este fin de semana, Señor, y que en el nombre de Jesús, amén. Chao. Y me voy, me levanto y me voy. ¿Qué es eso? El Señor me queda mirando como diciendo, este todavía no entiende lo que es la oración. Todavía no entiende que esto es un diálogo. Todavía no le he contestado. Todavía no le dije nada y ya se levantó y se fue. Pero qué persona más ansiosa. ¿Cuánta ansiedad tiene esta persona? Así que primero voy a tener que trabajar en su ansiedad, dice el Señor. ¿Y qué hace el Señor para darnos paciencia y ser pacientes? Produce pruebas. ¿Sí? Entonces tú mientras más oras así, más pruebas te vienen. Sí, ¿pero qué pasa? Mis oraciones no hacen efecto, no son eficaces. Claro que no. Claro que no están siendo eficaces, no están concretando nada, porque no estás orando en la dirección correcta o de la forma que papá quiere que tú ores. El Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros oramos, Dios ya sabe nuestras necesidades. Dios ya las conoce, dijo Jesús. Dios ya sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades, tanto de las materiales como de las emocionales, las relacionales, las espirituales, de toda la necesidad. Entonces, ¿para qué quiere Dios que yo venga ante Él y me ponga a pedirle lo que Él ya sabe que yo necesito? ¿Sí? Así funciona la mente del hombre que no entiende las cosas del Espíritu. Muy bien, entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Y por qué si Dios ya sabe? Amado, cuando uno es padre, aquellos que son padres entienden lo que voy a decir ahora. Buscamos muchas veces los padres excusas para que nuestros hijos se acerquen a nosotros a conversar. Hablamos a veces de lo que les interesa a ellos, más de lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Abrimos conversaciones de las cosas que les pasan a ellos, que les suceden a ellos, lo que les interesa a ellos, para mantener una charla que nos lleve a tener comunión con nuestros hijos. A mí me pasa con mis nietos. Hace un rato, antes de venir para aquí, estaba charlando con uno de ellos y conversando del colegio, las cosas que pasó, y me dio mucho gusto de corroborar que él confirmó que una charla que tuvimos antes de empezar las clases este año, le dije, hijo, mira, antes de que empiecen las clases quiero decirte esto. Porque van a pasar cosas cuando tú cambies de primaria a secundaria, tú vas a cambiar de ambiente, vas a cambiar de compañeros, vas a cambiar de amistades, vas a cambiar de ámbitos, de profesores, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Y tu conducta puede ser afectada negativa o positivamente dependiendo de qué grupo de pertenencia elijas en el colegio. Entonces te voy a enseñar cómo se agrupan las personas naturalmente y buscan los pares y cómo identificar a los líderes que son negativos y tóxicos dentro de un grupo para que tú puedas buscar a un grupo que sea lo más saludable posible para ti y que no te corrompa en tu conducta. Y él me escuchaba atentamente, me acuerdo, en esa conversación. Y le dije, mira, va a pasar esto, todo, paso a paso. Y hoy le pregunté, hijito, ¿cómo ha sucedido lo que te dije al principio de año? Tal cual, tata, me dijo. Tal cual. Tal como me dijiste. Ah, ok. ¿Y tú qué hiciste? Me contó inclusive que todavía existían los emos, que yo no tenía idea de eso. ¿Sí? Me dice, hay un grupo de emos. ¿Qué? Le digo, pero si los emos existieron hace como 20 años. No, todavía existen, me decía. Un grupo de emo, un grupo de rockeros, un grupo de turritos, un grupo de no sé qué, todos los grupitos, las tribus que se van armando dentro de los colegios. Ok, le digo, ¿y tú qué elegiste? Yo elegí a fulanita, una compañerita, dice, tiene todo 10, es una genia,
comprometida con el estudio. Ah, ok, muy bien. Y elegí a este y al otro. Se me nombró ahí 3, 4 compañeros más. Uno que es compañero mío de la primaria, que ya éramos amigos, y otro que no sé qué, creo que es del club de rugby. Bueno, gente que está, digamos, viviendo una vida más saludable que otras tribus que lamentablemente están siendo guiados por líderes negativos y que destruyen la vida de los niños muchas veces. ¿Y tomaste el consejo? Dijo, sí, sí, tata, tomo el consejo. Y hoy hablamos de deber materias, ¿sí? Entonces tuvimos otra charla. ¿Qué significa deber materias? ¿Qué significa cuando me voy rezagando en el estudio y se me va acumulando como si fuese una burbuja? Muchas materias que las voy dejando para el final y que al final se termina produciendo un gran problema cuando hay que quedarse todas las vacaciones estudiando para rendir algo. Bien, y él escuchaba con atención. La excusa fue eso. Pero mi placer fue estar con mi nieto sentado al lado mío conversando. ¿Me entienden? O sea, para él, como nieto, él quizás en ese momento pensaba, mi abuelo se preocupa por mí, mi abuelo, bueno, está preocupado de lo que me pueda pasar y demás. Pero en realidad yo estaba disfrutando de esos minutos con mi nieto, disfrutando profundamente ese tiempo. Es lo mismo que ocurre con Papá Dios. Él quiere estar contigo. Pero si yo no tengo nada que decirle, ¿y quién te dijo que él quiera que le digas algo? Él quiere estar contigo. ¿O acaso no has estado con tus hijos alguna vez en silencio, compartiendo una merienda, una once, como dicen en Chile, una comida? ¿No hemos estado a veces en silencio? ¿Y es el momento de mayor comunión de la familia? Entonces, ¿por qué pensamos que orar es hablar como loro todo el tiempo y repetir, hacer vanas repeticiones de frases como si fuesen mantras? Eso no existe. Jesús corrigió eso en Mateo capítulo 6. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, cuando ustedes oren, no hagan como los paganos, que repiten y creen que por su palabrería van a ser escuchados. No hagan eso. Vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidades, dijo Jesús allí. Conversen con papá. Conversen con papá. Ustedes cuando oren, dijo Jesús, capítulo 6, verso 9 de Mateo, digan así, Padre nuestro. Fíjense esa primera frase, Padre mío, Padre nuestro, papito mío, papito nuestro, de nuestra familia, de hijos de Dios, que somos todos los que estamos presentes aquí. Papito mío, papito nuestro. Esa es la primera frase. Acércate amorosamente a Dios Padre, porque Él te ama. Él te ama. Él te ama. Como nadie jamás podría amarte ni te amará jamás. Tú no puedes ni siquiera entender el amor de Dios hacia ti. Muchas veces les he dicho a ustedes, yo no puedo entender que Dios me ame a mí. ¿Qué motivos tuvo Dios para amar a una persona tan pecadora como yo? Obviamente que no tuvo ningún motivo, por eso es que yo no tengo ningún mérito. Ni yo ni nadie tiene méritos personales para merecer ese amor, pero Él te ama. Por eso es que el amor de Dios es incondicional. Él te ama a pesar de ti. Él te ama a pesar de lo que eres. Él te ama a pesar de tus virtudes y de tus defectos. ¿Me explico? No te sientas menos amado por Dios. No te sientas que Dios no te oye, no te escucha, o no te atiende, o no quiere tener comunión contigo. Eso es un error garrafal creer semejante cosa ante una teología de Dios clarísima en cuanto a su amor, que es un amor desprendido, sufrido, que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta y que nunca deja de ser. Ese es el amor de tu papá y de mi papá, que nos hermana en la familia de Cristo. ¿Sí? Muchas veces escucho hasta el día de hoy me sigue despertando una alerta, un amarillo, una luz amarilla cuando escucho a algún hermano que le dice papá a su pastor. Yo veo peligro en eso. Veo un gran peligro en eso. Porque la Biblia en ningún momento dice que yo le tenga que enseñar a la iglesia que me llame papá a mí. Ahora sí me dice la Biblia que yo puedo llamar hijo a un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor del Padre se manifiesta a través del pastor para con la iglesia. Entonces yo sí puedo llamar hijo, como Pablo llamaba a Timoteo.
Yo puedo decir cariñosamente a alguien, hijita, hijito, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, me puedo dirigir de esa manera, pero yo no puedo exigir que a mí se me diga papá. ¿Me explico? ¿Y por qué no puedo exigir tal cosa? Porque el único papá, esto lo enseñó Jesús mismo, el único a quien debemos llamarle Padre es a nuestro Dios. Porque si yo te estimulo a una relación de ese tipo, lo que te puedo asegurar que vas a tener un padre ausente, que te va a fallar, que te va a desilusionar, que te va a hacer sentir abandonado. Eso es lo que yo te puedo asegurar que voy a hacer como padre, porque soy hombre y tengo todos esos defectos. Todos los tenemos. Si tú fueras pastor, te pasaría exactamente lo mismo. Si fueses pastora, te pasaría exactamente lo mismo. Entonces tenemos que tener una relación saludable con nuestro pastor y con nuestro Padre Celestial. A veces escucho también, en nuestra iglesia me ha pasado escuchar decir a hermanos que dicen, mi padre espiritual, ¿eso está mal? No, no está mal, está dentro del contexto bíblico también. Pero que no se pase de ahí la cosa, ¿sí? O sea, no atravesar un límite que haga de esa relación una relación insana. Porque a veces las personas han tenido carencias en sus vidas, carencias de papá, ¿sí? Y buscan en el pastor el padre que no tuvo. Otros buscan en el pastor el hermano que no tuvo. Otros buscan en el pastor el esposo que no tuvo. Y eso es lo más peligroso. Ahí se pone peligrosa la cosa. El esposo que no tuvo. Ay, mi pastor. No, cuidado. Sí. Distancia óptima, respetuosa. ¿Sí? Somos hermanos y entre hermanos no tiene que haber nada. ¿Ok? Más que hermandad. Fraternidad. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Bien, vamos a entender un poquito más esto del diálogo. ¿Qué es dialogar? ¿Qué significa la palabra diálogo? Según el diccionario, diálogo es la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Fíjense qué maravilloso el concepto o la acepción de esta palabra diálogo. Es una conversación, una plática de dos o más personas, o sea, pueden estar involucrados en el diálogo, como es el caso de la oración, como mínimo 4 personas. En la oración hay 4 personas involucradas. No solo 2, no solo Dios el Padre y yo. Vamos a ver que habemos 4 como mínimo. Dice que alternativamente, o sea, lo hago yo primero, luego lo haces tú, luego lo hace el otro y luego el otro, y así vamos compartiendo, ¿qué cosas? Nuestras ideas, manifestamos nuestras ideas, pero no solo nuestras ideas. También dice los afectos. Los afectos. Imagínense este cuadro, volviendo a la relación de padres e hijos. Si viene tu hijo o tu hija y te dice, mamá, vine porque quiero estar contigo. ¿No nos extrañaría un poco eso? Que nos diga eso. Vine porque quiero estar contigo. Ah, bueno, pero ¿qué? ¿Me quieres pedir algo? Los padres estaríamos sospechando de algo así. No, quiero estar contigo. ¿En serio? ¿Te sentís bien? Sí, quiero estar contigo. Ah, bueno, pero ¿y qué quieres que conversemos algo? No, solo quiero darte un abrazo. Solo quiero abrazarte y estar contigo. Cuéntenme los papis, ¿cómo se sentirían si pasara algo así? ¡Ah! Se te derrite el corazón. ¿Sí o no? Se te derrite todo. Te morís de amor por tu hijito, por tu hijita, pero lo único, de verdad que no me quiere pedir nada. No, lo único que quiero es estar contigo. Es más, no quiero ni siquiera hablar nada contigo.
Lo único que quiero es abrazarte. Quiero darte un beso. Y quiero estar contigo. 10 minutos, 15 minutos. Quiero estar contigo. Díganme los papis, las mamis, si eso no les llenaría el corazón. ¿Y de qué manera les llenaría el corazón? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuánto hace que no haces eso con tu papá Dios? Porque la oración dice que es un diálogo, una alternancia entre una persona conmigo, en la cual yo manifiesto mis ideas, pero también manifiesto mi afecto. Manifiesto mi afecto. Por eso, cuando venimos a la oración, es importantísimo poner en palabras, porque no hay otra manera de hacerlo, por otra parte, más que ponerlo en palabras, ya sea en canciones, ya sea en plática, en oraciones, nuestro amor hacia nuestro Padre, nuestra acción de gracias hacia nuestro Padre, nuestro querer estar con Él. ¿Estuviste alguna vez en silencio delante de Él 10, 15 minutos diciéndole a papá, papá, yo vengo aquí porque, mira, no tengo ni palabras ni ganas de orar tengo, solo quiero estar en tu presencia, Señor. Solo quiero estar en tu presencia. ¿Has tenido esas experiencias? ¿Han sido bonitas esas experiencias? Sí, ¿no? Aquí veo varios que sí que las he tenido esas experiencias. Y qué bonitas que han sido esas experiencias. No dije nada, pero me levanté de esa oración tan reconfortado, tan lleno en mi corazón, tan fortalecido. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Papá te abrazó? ¿Tú te deleitaste en su presencia? ¿Papá te abrazó? Y es más, no le pediste nada, pero saliste de esa oración y algo que tú estabas anhelando ocurre en ese momento. Se concreta algo que tú anhelabas. Se concreta delante de tus ojos. Tú dices, ¿pero qué pasó si yo esto no se lo pedí a Dios? Ocurrió Salmo 34:7. Salmo 34:7 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todavía ni las verbalizaste las peticiones, las tenías en tu mente, las tenías en tu corazón, todavía no las habías oralizado delante de Dios, pero Dios ya las conocía, por supuesto. Y como a Dios le encantó que tú fueses como su niñita amada, su niñito amado, a sus brazos y solamente quisiste estar, deleitarte en su presencia, durante ese momento, papá te abrazó. Y como Él conoce lo que tú necesitas, te lo dio. Ni lo pediste y te lo dio. ¿Saben cuántas veces me pasa eso a mí? Yo podría decir que a diario me pasa eso. Yo no alcanzo ni a pedirle a Dios. No alcanzo ni a pedirle. A veces pienso, digo, yo la verdad que estaría necesitando tal cosa. Es realmente una necesidad. ¡Pum! Algo sucede y eso llega. Y eso llega. Y usted se preguntará, ¿pero usted, pastor, pasa tiempo en la presencia de Dios así, en silencio, deleitándose en Dios? Sí. Y yo paso horas así. Y mi familia es testigo de eso. Yo paso horas, no minutos, no 15 minutos. Yo puedo pasarme 5, 6, 10 horas en silencio absoluto delante de Dios, deleitándome en su palabra. Cuando tú te deleitas en las Escrituras, cuando tú te deleitas en su palabra, entonces tu papá te está hablando. Tu papá te está llenando de su espíritu. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu. Por lo tanto, cuando tú te llenas de su palabra, te llenas de su espíritu. Dios te está llenando de su presencia cuando tú meditas en su palabra de día y de noche. Esas son promesas de Dios. Promesas de Dios de bendecirte cuando tú hagas esas cosas. Yo no lo hago por oficio. Si yo no tuviese que preparar un sermón, una prédica, una enseñanza para los cursos, yo lo hago de todas maneras por iniciativa personal. No lo hago porque lo tengo que hacer por oficio o por servicio. Lo hago porque amo la palabra de Dios.
Amén. Y no estoy siendo autorreferente para autoexaltarme. No, hermano, para nada. Es simplemente para que ustedes vean de alguna manera reflejado lo que estoy diciendo y enseñando, da esos resultados. Yo sé que Dios da. Miren, yo he deseado cosas de una manera tan profunda en mi corazón y lo he pedido una sola vez y lo he tenido que esperar por años. Por años. Esa fue la experiencia de Abraham. Abraham anhelaba tener un hijo. Sin embargo, tuvo que esperar por años que la promesa se cumpla. Moisés anhelaba que su pueblo fuera libre. ¿Recuerdan cuando Moisés vio que un capataz egipcio estaba violentando a uno de sus hermanos judíos y reaccionó violentamente por un impulso de justicia y se abalanzó contra aquel egipcio y terminó matándolo, cometiendo un error gravísimo, lo cual le costó ser expulsado de la casa de Faraón y tener que huir al desierto? Él quería que su pueblo fuera libre de todo corazón, pero tuvo que esperar 40 años para que Dios concretara ese deseo de su corazón. ¿Me entienden? A veces hay cosas que hay que esperarlas, pero si las pedimos creyendo, van a ocurrir. Van a ocurrir. Siempre que estemos orando conforme a la voluntad de Dios, van a ocurrir. Entonces, la oración en este caso es un diálogo que involucra, como dice la misma acepción en el diccionario, puede involucrar a dos o más personas. Es decir, la oración no es un acto personal, individual, que solo tú estás involucrado en ese acto. No es que solo tú te encierras en un cuarto y empiezas a orar a la nada misma. No, cuando tú te encierras en tu cuarto y empiezas a orar, ya mismo se involucraron 4 personas en ese acto de oración. ¿Por qué? Porque tú involucras al Padre, a quien diriges la oración. Involucras al Hijo, en el nombre de quien vas al Padre a orar. E involucras al Espíritu Santo porque Él se autoinvolucra en tu oración para ayudarte a pedir lo que tú no sabes pedir. Entonces ahí vemos a la tripartita persona de Dios actuando en favor de nosotros por medio de la oración. Comencemos dándole fundamento bíblico a esto de a quién nos dirigimos, en nombre de quién y con la asistencia de quién. Número 1, Mateo 6:9 dice: vosotros pues, estas son palabras de Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego continúa la famosa y conocida oración que la llamamos el Padre Nuestro, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Pero aquí estamos tomando solamente este versículo que nos enseña a quién va dirigida la oración. La oración va dirigida al Padre. Y esto lo enseñó Jesús, ni más ni menos. Ahora veamos Juan 14, versículo 13. Allí Jesús otra vez, enseñándonos a orar, dijo: y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fíjense qué maravilloso es lo que revela Jesús en este texto. ¿Quién? Sí, vamos a llevarlo al plano de la creación para entenderlo rápidamente. Si ustedes leen Juan capítulo 1, del versículo 1 al 10, suficiente con que lean 10 versículos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Ustedes van a ver allí que comienza diciendo el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿A quién se refiere cuando dice que el verbo era Dios? Se está refiriendo a el Hijo, a Jesús. ¿Sí? Y si ustedes siguen leyendo a partir de ahí hasta el versículo 10, van a ver que nosotros tenemos por creador a Dios el Padre. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios, decimos. ¿Dónde está escrito eso? Génesis 1:1. ¿Qué dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces vemos a Dios involucrado
en su triunidad involucrado en la creación. Pero ¿quién es el que hace la obra de la creación? Si usted lee, repito, Juan capítulo 1 del verso 2 al 10, va a descubrir que el que hace la obra creativa es el Hijo. Es el Hijo. Por eso es que aquí Jesús dice, le pedimos al Padre, pero el que lo hace soy yo. Soy yo. Ustedes le piden a papá, pero el que va a hacer la obra voy a ser yo. Yo voy a hacer la obra. Y las obras que yo hago, las hago para glorificar al Padre. O sea que el que se lleva la gloria y quien debemos darle gracias por ese milagro o por esa obra de Dios en nuestra vida es al Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, papá, por esta obra maravillosa que has hecho en mi vida. Pido al Padre, obra el Hijo. ¿Se dan cuenta que el texto lo dice clarito? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra vez, verso 14 dice, si algo pidierais en mi nombre, verso 14, por favor. El siguiente, ahí está. Si algo pidierais en mi nombre, lo hará el Espíritu Santo. Lo hará el Padre. ¿Dice eso el texto? Dice, yo lo haré. Yo lo haré. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bien, el Padre es el que hace la obra, porque Jesús también lo enseñó. Jesús dijo, estas obras que yo hago no las hago yo. Qué enredado, ¿no? Estas obras que yo hago no las hago yo. Las hace el Padre en mí. Ah, ok. Qué complejo esto. El Padre obra a través de su Hijo. El Hijo las hace, pero porque el Padre las hace a través de Él. ¿Y quién quedó en representación del Hijo aquí abajo cuando Jesús dijo en Juan 14, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos? El Padre enviará en mi nombre a otro, en mi lugar, otro Paracleto, el Consolador Divino, llamado el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él les enseñará, Él hará que ustedes recuerden mis palabras, Él los guiará, Él hará la obra que yo estoy haciendo ahora presente entre ustedes, Él la hará en mi lugar. Y todas las cosas que yo hago, ustedes también las podrán hacer y aún mayores, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque no van a estar solos ustedes, yo iré con ustedes. ¿Y cómo es que Jesús va con nosotros como lo prometió a sus primeros apóstoles cuando les dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo? A través del Espíritu Santo. Entonces vemos la Trinidad trabajando en nosotros todo el tiempo. Toda la Trinidad está involucrada en la acción divina en la vida humana. Pero es bueno tener claro quién hace qué y cómo lo hace. Todo esto es importante tenerlo claro, ¿sí? Por eso aquí estamos desglosando esto. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. Y cuando yo le pido al Padre, ¿lo hago en el nombre de quién? Del Hijo. Y cuando el Padre dice sí, afirmativamente responde a mi oración, el que hace la obra es el Hijo. ¿Y a través de quién la hace? De su Espíritu que está aquí con nosotros en la tierra. Amén. Cuando entendemos estas cosas, amados, se empieza a ser mucho más fácil ministrar ciertas cosas. Por eso yo les digo siempre a los hermanos que quieran aprender a ministrar, por ejemplo, oración por los enfermos, ministrar milagros y demás, escúchenme lo que yo digo, porque lo que yo digo es lo que produce que Dios se mueva de esa manera como se mueve. Es decir, la oración eficaz puede mucho, puede mucho. Entonces, cuando yo oro por los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Eso es lo primero que digo. Padre, y te damos gracias, porque en Cristo cargaste todas nuestras dolencias y enfermedades y por su llaga nosotros hemos sido curados. Y no solo curados del efecto del pecado llamado muerte, sino también curados de enfermedades físicas. Porque esto es lo que dice el libro de Mateo, cuando Jesús va a la casa de Pedro y sana a la suegra. ¿Recuerdan ese evento en la vida de Jesús? Sana a la suegra de Pedro. ¿Y qué dice Mateo, el escritor del Evangelio? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
Él cargó con nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que esa cura no es solo para el alma, es también para el cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos claros esos conceptos, sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Eso es hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Dios nos oye y nos responde. Por eso digo, Padre, en el nombre de Jesús. No empiezo diciendo, Señor Jesús, mira a estos enfermos, Señor Jesús. Te pido en el nombre del Espíritu Santo que obres sanidad. Y no pasa nada. ¿Qué habrá sucedido? Algo que no está entendido, no se ha entendido cómo. Es, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en esta hora, que tú obres milagros y maravillas en medio de estas personas que necesitan ser sanados. Y ahora, Padre, tomo la autoridad como hijo de Dios. Escuche todas estas palabras que yo digo. Tomo autoridad como hijo de Dios, no como pastor, como profeta, como apóstol, como evangelista, como maestro, como el superhéroe de la iglesia. No, nada de eso. Como hijo. No hay título más grande que un hombre pueda ostentar espiritualmente hablando que el título de hijo o hija de Dios. Es tan grande ese título, que por causa de haber dicho Jesús que era hijo del Dios Altísimo lo querían matar. ¿Me entienden? Si Jesús decía que era rabino, no pasaba nada. Si Jesús decía que era profeta, no pasaba nada. Si Jesús decía que era, no sé, el super recontra mega archiapóstol de la época, no pasaba nada. Pero cuando él dijo que era hijo de Dios, lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque el que tiene claro qué significa ser hijo de Dios, y el que lo tiene muy claro es Satanás el diablo, que causa muchas de las enfermedades que están presentes en muchas personas. Cuando nosotros oramos con esa concepción de quiénes somos, ese conocimiento de quiénes somos, la oración toma una autoridad que no emana de nosotros. No emana de nosotros esa autoridad. Por eso la oración es, Padre, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad que tú me has dado como tu hijo. Y como hijo de Dios me vuelvo contra todas las obras de las tinieblas, todas las obras de maldad que hay sobre esta gente. Y en el nombre de Jesús, porque es en su nombre que tenemos que echar fuera demonios, orar por los enfermos, es en su nombre. Él es el que hace la obra. En el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo comienza a obrar esos milagros. Espíritu Santo, ahí yo empiezo a pedir al Espíritu Santo que obre esos milagros. Alguna vez, algunos de los que me han acompañado en las cruzadas me habrán visto decir a una persona, por ejemplo, que necesita un milagro visible. No sé, una persona que tenía pie plano, ¿sí? Y yo le digo, ni oro por la persona, le digo, a ver, sácate el calzado o sácale el calzado a tu hijito si es un niño. Y muéstrame lo que el Espíritu Santo hizo en tu hijo. ¿Quién es el que hace la obra aquí abajo en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo responde lo mismo que respondía Jesús. Las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino que el Padre que está en mí las hace. El Espíritu Santo dice lo mismo. Las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino las hace Jesús, el Hijo de Dios, que obra a través de mí para sanar a los enfermos. O sea, vemos a Dios involucrado tripartitamente, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrado en esa actividad. ¿Me explico? Cuando oro a distancia, la vez pasada tuvimos una oración aquí, en un momento al finalizar un culto el Señor me dijo, ora por los enfermos. Esa fue una oración que el Señor me contestó de años, que yo anhelaba en mi corazón y no llegaba la respuesta. Ora por los enfermos. Y me puse a orar. Y tomé autoridad a distancia. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios no tiene problema con que usted esté a 40.000 kilómetros de mí. No tiene problema con eso, Dios. ¿Sí? Entonces, tomé autoridad a distancia. Y en el nombre de Jesús, impartimos sanidad sobre los cuerpos enfermos. Ese día, mi hija me dijo, papá, algo pasó en mí. Papá, algo pasó en mí. En mi cuerpo pasó algo. No sabíamos qué. Yo terminé ese día diciendo, ya escucharemos adelante, en los próximos días los testimonios de lo que Dios ha hecho en este día. Las mujeres el miércoles pasado fueron testigos de lo que estoy diciendo. En la reunión de mujeres mi hija dio testimonio de cómo Dios la sanó después de años
añares de estar sufriendo una enfermedad que era incurable. Y el Señor la sana. Yo veía a mi hija sufrir los dolores, estar retorciéndose de dolores. Ustedes no se imaginan la impotencia que yo sentía en esos momentos. ¿Qué podía hacer yo con mis propios recursos? Nada. Mi hija hizo todo lo que estuvo a su alcance, fue a los médicos, hizo estudios, viajó a Buenos Aires a hacerse estudios más profundos, ver otros médicos. Se pasó años buscando soluciones. Y un día el Señor hizo así, movió su mano de poder y no quedó ni vestigio de esa enfermedad. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén, amados. Amén. Entonces, tienes que entender que tu oración puede ser muy eficaz. Muy eficaz. Vamos a entender ahora 5 funciones que tiene básicamente la oración. 5 funciones, anótenlo como título. 5 funciones fundamentales de la oración. 5. Número 1. Adoración. Adoración. Reconocer la grandeza, la santidad y la gloria de Dios cuando venimos a adorar. Dios no es tu esclavo. Dios no es ¿cómo se llamaba esto de la lámpara de Aladino? El genio de la lámpara. ¿Sí? Que tú lo puedes frotar en oración para que te dé las peticiones que tú tengas para hacerle. Dios no es el papá rico que le va a dar todo a su niñito, que el niñito de papá que quiere tener lo que quiere y Dios se lo va a dar. No, 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 Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Hay que entender que nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, y que Él, por decisión personal suya, ha decidido, Él, hacerme a mí, pecador, inmundo, la nada misma, hacerme su hijo. Entonces yo debo venir con la reverencia, con la humildad necesaria, entendiendo quién soy yo sin Él. Sin Él. Allí en el libro de Job, los religiosos que fueron a visitar a Job le dijeron: el hombre es un gusano rastrero delante de Dios. Bueno, yo diría que eso es grandioso. Si fuésemos nosotros un gusano delante de Dios, sería grandioso. Pero ni gusanos somos. Sin Dios somos la nada misma. No existimos, no somos. En Él somos, dijo Pablo en Romanos. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Fuera de Él, ¿qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando uno tiene esos conceptos y dimensionamos correctamente, ¿quiénes somos? Venimos humildemente ante la presencia de Dios, reconociendo quién es Él. ¿Quién es Él? Hermanos, no con ánimo de criticar a nadie, pero yo escucho oraciones que a mí me hacen temblar, hermanos. Obviamente son oraciones que nacen de la ignorancia. He escuchado a gente afamada internacionalmente orar oraciones como estas. Dios, no recibo un no como respuesta a esta petición que estoy haciendo. ¿Qué? ¿Pero quién es este perejil? No recibo un no como respuesta. Otro tipo de frases en oraciones, supuestas oraciones. Decreto que los cielos se abren. ¿Y quién te dijo a ti que tú puedes decretar semejante cosa? Que los cielos se abran. ¿Quién te hizo creer semejante falsedad? Entonces, esas oraciones vienen desde un espíritu arrogante. Arrogante. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de los arrogantes? Dice: Dios mira de lejos a los soberbios.
Y el mismo Dios que mira de lejos a los soberbios, como diciendo, ¿y este? ¿Qué onda? ¿Qué onda con este? ¿Qué se creyó? ¿Qué se comió este? ¿Qué se fumó antes de venir a orar? Está volando este, está alucinando. ¿Qué le pasa a esta persona? Sin embargo, dice también la palabra, y Dios da gracia a los humildes. Dios no desprecia, también dice su palabra, un corazón quebrantado y humilde delante de él. También dice su palabra, los ojos de Jehová rodean la tierra buscando a uno que tenga un corazón perfecto para con él, a fin de manifestar su poder en él. El corazón perfecto no habla de perfección, de error, de no cometer errores. Un corazón perfecto siempre hemos entendido desde las Escrituras que es el corazón de una persona madura, espiritualmente madura. No que no comete errores, sino maduro, que ha madurado su relación con el Padre, que como es maduro y ha madurado el conocimiento de Dios, no viene ante Dios arrogante, sino viene humilde y quebrantado, entendiendo quién es Él y quién es Dios. Ahora, cuando uno viene ante la presencia de Dios de esa manera, lo grandioso y lo maravilloso es que uno podría sentirse como que te va a caer un rayo en la cabeza en el momento de la oración, porque se siente indigno. Y sin embargo, uno puede apreciar cómo Dios en el